Ptah, señor de la magia, era un dios creador en la mitología egipcia. Maestro constructor, inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. El dios tenía forma de hombrecillo con barba recta, los demás dioses egipcios la llevan curva, envuelto en un sudario, con un casquete en la cabeza, el collar Menat, el cetro Bas, con el pilar Yed, y el Ankh, también estaba sobre un pedestal, símbolo de Maat. Físicamente se representaba con aspecto de momia sujetando con las manos 3 amuletos. La cabeza aparece tapado con un casquillo azul, y lleva el collar llevado que simboliza la fertilidad. Siempre se le representa sobre un pedestal trapezoidal, que era la expresión de la justicia, y el equilibrio, es decir la idea de Maat. La Menat es un nombre utilizado para designar a la diosa egipcia Hathor, y con jeroglíficos algo diferente se refiere a un collar ritual del antiguo Egipto, que al igual que el sistro, estaba estrechamente relacionado con la diosa Hathor. El sistro es un sonajero. El cetro Bas, o Bas, tenía la forma de una vara recta coronada con la cabeza de un animal fabuloso, siendo el extremo inferior ahorquillado, probablemente, simbolizaba el poder, la fuerza y el dominio en la mitología egipcia. El pilar Yed, o Yed simbolizaba la estabilidad. Pudo representar la columna vertebral del dios Osiris, un árbol, un poste conformado por gavillas de grano atadas, etc. Es uno de los símbolos más reproducido en la mitología egipcia, aunque se desconoce el objeto que representa realmente. El Ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida, un símbolo muy utilizado en la iconografía de esta cultura. También se denomina cruz ansada, cruz con la parte superior en forma de óvalo, lazo, asa, o ansa, crux ansata, en latín, la llave de la vida, o la cruz egipcia. Se puede encontrar ocasionalmente su transliteración inglesa, Ankh, italiana, Ankh, alemana, Anchi francesa, NKH, todas las cuales se pronuncian Ankh. En la ciudad de Cádiz, provincia de España, se encontró el sacerdote de Cádiz, estatuilla de bronce que representa a Ptah. Era la deidad de la ciudad de Memphis, donde se encontraba uno de los principales templos de Ptah. Por tal razón, la preeminencia de la dicha ciudad sobre el resto de las ciudades egipcias implicaba la elevación del dios sobre el resto del panteón egipcio. Mientras la ciudad de Memphis se mantuvo como capital política del reino, el culto y el clero de Ptah conservaron una posición de preeminencia. Durante la época del Imperio Antiguo era el dios más poderoso, asociado al poder menfita, pero con el tiempo perdió notoriedad frente a Ra y Amón. Las ciudades del antiguo Egipto rivalizaban por considerar a Ptah como creador del mundo, Memphis, o como una divinidad surgida de las otras, Tebas. Durante el período ramesida, la 19 y 20 dinastías, Ptah formó con Amón y Ra la gran tríada del reino. Según la cosmogonía menfita, Ptah creó a los dioses, que son atribuciones y modos de su creador, estableció las regiones, nomos, edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de culto, edificó sus templos, y determinó las ofrendas que debían recibir. Fue identificado con el Nun primigenio. Ptah fue un dios que debía siempre situarse en su figuración, a la sombra, lejos de los rayos directos del sol. Nun es el océano primordial, en la mitología egipcia, elemento común en todas las cosmogonías del antiguo Egipto. El término Nun es el utilizado en el período tardío, mientras que más arcaicamente se utilizaba Nu. Nun, como dios del océano primordial, porta la barca del dios Sol Ra. Nun, considerado divinidad benefactora, es representado algunas veces con forma humana, o con cabeza de rana, Hermópolis, coronado con 2 altas plumas o con su nombre jeroglífico sobre la cabeza. Nun era entendido como un concepto, es el principio común en todas las cosmogonías, la primera sustancia abstracta, el elemento caótico que contiene el potencial de la vida, simbolizado como caóticas aguas primordiales que ocupaban todo el universo. En el principio, antes de la creación, solo hay Nun, pero si no existe, es un océano inerte, sin límites, rodeado de absoluta oscuridad, que no es la noche, pues aún no se había creado esta. Los sacerdotes egipcios, para describir este estado, enumeraban lo que no existía. Del Nun surge espontáneamente la vida como demiurgo, que solo piensa.
El demiurgo puede interpretarse como aquel o aquello artífice o alma universal que es principio ordenador de los elementos preexistentes, también puede conceptuarse como artista creador. A continuación el demiurgo comienza a hablar, y se disocia del Nun que se convierte en el océano primordial. Aún no existe, y por ende no ve lo que ocurre. Entonces el demiurgo comenta al Nun lo que sucede, el relato del demiurgo provocando la respuesta, y el despertar del Nun, es el origen de la palabra, y del diálogo. En ese momento el demiurgo se mueve y es el principio de la creación. Pues el demiurgo y el Nun no forman parte realmente de la creación. Nun, como concepto deificado, posee un Ba, espíritu, que es el sol. Nombre egipcio, Nu. Nombre griego, Nun. Representación, humano con cuerpo verde o azul. En Heliópolis es la personificación del abismo acuoso del que surge la colina primordial. Sus cualidades eran infinidad, oscuridad, y la turbulencia de las aguas tempestuosas. Personificaba el abismo, el caos, y extendido al sentido cósmico griego, el océano. Es un dios que aceptan, como punto de partida, todas las cosmogonías. La heliopolitana decía que en él yacía inerte Atum. En Memphis se le asocia a Peta, como Petanun, quien engendra a Nun, según se puede leer en la estela de Sabaca. De él también surgió Ra, el primer día de la creación, y luego toda la vida. A veces se le representa sosteniendo en el aire la barca solar divina. En Hermópolis formaba pareja con Naunet, y era uno de los 8 dioses que formaban la Ogdoada. Simboliza agua y fertilidad. Se le representa como una figura masculina barbada de piel azul, o verde, o femenina, a veces con cabeza de rana, en ocasiones sumergida hasta la cintura en el agua, lleva en sus manos una hoja de palma, símbolo de larga vida, y otra en su pelo. A veces también aparece con pechos de mujer en su representación de fertilidad. Sus títulos principales fueron, el océano primordial, las aguas de la vida, o el padre de los dioses. Nun, como elemento primordial, nunca poseyó santuarios ni se celebraron fiestas en su honor. Los lagos sagrados de los centros teológicos eran la imagen de este océano primigenio, y el lugar donde se celebraban rituales de renacimiento mediante lavados simbólicos. Nun se puede hallar representado en casi todos los santuarios egipcios, sobre los muros de templos. En tumbas y papiros aparece con cierta asiduidad, identificado frecuentemente con una de las horas de la noche. En épocas tardías se le asimiló a Osiris, surgiendo así el dios funerario Peta, Sokar, Osiris, representado momiforme, como Osiris. En Karnak se encuentra un templo dedicado a Peta, en el extremo norte del gran templo de Amón, construido por Tutmosis III, restaurado por Sabaco y varios reyes ptolemaicos. También le erigieron templos en Abidos y Nubia. El sumo sacerdote de Peta era el jefe supremo de los artesanos, y tenía el título de maestro constructor. Peta fue conocido con los sobrenombres de Señor de la Magia, Señor de la Verdad, Señor del Rostro Bonito, el de Hermoso Rostro, Señor de la Oscuridad y Señor de Mat, o Señor de la Verdad, Señor de las Serpientes, y de los peces. Sekhmet, o Sakmis, la más poderosa, la invencible, la terrible, la gran diosa madre, la diosa del amor. Esposa de Peta, fue una diosa de la mitología egipcia, símbolo de la fuerza y el poder. Era considerada la diosa de la guerra, y de la venganza, pero también la diosa de la curación. Se decía que su aliento creó el desierto. Era la protectora de los faraones, y los guiaba en la guerra. Sekhmet es considerada también una diosa solar, reconocida en muchas ocasiones como la hija primogénita del dios solar Ra, y relacionada con las diosas Hathor y Bastet. Fue representada con cuerpo de mujer, y cabeza de leona, aunque con melena, generalmente coronada con el disco solar, el Uraeus, diosa serpiente o Adjet, que la relacionada con la realeza, portando el Ang, una flor de papiro o loto, y flechas. A veces también con el ojo de Horus. Su vestimenta solía ser de color rojo, representando la sangre, y muchas veces aparece mostrando los pechos, símbolo de poder. Era hija primogénita del dios Ra, su esposo era Peta, y su hijo, Nefertum, con los que formaban la llamada tríada de Memphis. Se la considera un alter ego de Hathor, con la que está frecuentemente identificada, y sobre todo con la diosa gata Bastet, que se consideraba una forma dulce de Sekhmet, cuando ésta no estaba furiosa.
Su ira era temible pero, si se conseguía apaciguarla, otorgaba a sus adoradores el dominio sobre sus enemigos y el vigor y la energía para vencer la debilidad y la enfermedad. En algunos casos fue considerada aliada y protectora de Ra, dado que daba muerte a quienes osaran enfrentarse o atacar a la monarquía divina o terrenal. Fue venerada como señora de la Seru, en el templo de Mut, en Karnak. También en Luxor, Memphis, Letópolis y la región del Delta. En algunos templos se le ofrecía sangre de animales sacrificados con el fin de evitar su cólera. Los sacerdotes realizaban un ritual ante una estatua diferente de la diosa todos los días para aplacar su ira. Este es el motivo por el que se han conservado tantas imágenes de la diosa. La mayoría de las estatuas no muestran ninguna expresión ni dinamismo. En un mito acerca del final del reinado de Ra en la tierra, este envía a Sekhmet a asesinar a los mortales que conspiraron contra él. En el mito, la sed de sangre de Sekhmet no fue saciada al concluir la batalla, lo que le llevó a casi acabar con la humanidad. Viendo esto, Ra tiñó cerveza, con ocre rojo o hematita para que pareciera sangre, y Sekhmet, pensando que la cerveza era sangre, se embriagó de tal forma que no pudo continuar su matanza, y regresó junto a Ra. Al terminar una batalla, se celebraban festivales en honor a Sekhmet, para apaciguarla y que no destruyera de nuevo. Durante un festival anual celebrado a comienzos de año, llamado el Festival de la Embriaguez, los egipcios bailaban al son de la música para mitigar la bravura de la diosa, y bebían grandes cantidades de vino para imitar, según el mito explicado, la embriaguez que detuvo a la diosa, y su ira de destruir la humanidad. También pensaban que servía para evitar las inundaciones que se producían a comienzos de año, cuando el Nilo se teñía de rojo por el limo, y Sekhmet sofocaba las inundaciones bebiéndose el agua y salvando la humanidad. En 2006, Betsy Bryan, una arqueóloga de la Universidad Johns Hopkins, descubrió excavando en el templo de Mut dibujos de sacerdotes y ciudadanos participando en este festival de enorme relevancia. Se han encontrado registros históricos que demuestran que participaban miles de personas en el festival. Estos descubrimientos se encontraron en el templo de Mut, porque cuando Tebas se consolidó como capital, Mut conservó algunos distintivos de Sekhmet. Estas excavaciones del templo en Luxor revelaron un lugar de embriaguez construido en el templo, por la reina faraón Hatshepsut durante el apogeo de su reinado. Fue conocida como la gran diosa madre, la más poderosa, la invencible. La terrible, por su carácter violento. La señora del oeste, la gran señora amada por Ptah, madre de Nefertum. La diosa de la guerra. La dama de las montañas de Poniente, la que frena la oscuridad en su aspecto funerario. Era llamada experta en magia, como sanadora. La diosa del amor, pues provocaba pasiones. La soberana del desierto, la perfecta, ya que tenía todas las cualidades por ser la primogénita de el gran Ra, y por lo tanto la vuelve una gran reina faraón.